Para el tutorial de hoy necesitaremos una lata de un tamaño mediano, pasta de modelar de secado al aire y cartón corrugado que reciclaremos de envases o cajas de cartón. ¿Os gusta la idea? Acompañadme. ¡Comenzamos! La lata que vamos a utilizar en el tutorial de hoy es aproximadamente de 1 kilo y no he llegado a retirar la tapa para poder decorarla en esta manualidad. Y como podéis observar, también he dejado la anilla. Yo voy a reciclar cartón corrugado que viene como envase de unos paquetes de pan sin gluten. Si vosotros no disponéis de este tipo de cartón en color blanco tan apañado, podemos reciclar cartón de cualquier caja al que deberemos quitar una de las capas superiores para dejar estos filamentos ondulados interiores. Como viene en color blanco, me voy a evitar incluso el tener que pintarlo. Si en vuestro caso el cartón que encontráis tiene color o es marrón, deberéis, como paso previo al tutorial que veremos hoy, pintarlo en color blanco. Y antes de meterme en faena, vamos a necesitar forrar todo el exterior de la lata con este cartón. Quiero adaptar el cartón para que el canal quede en sentido longitudinal, de arriba a abajo. Tomo medidas y simplemente recorto las piezas que necesito, que serán 2. Uniré ambas piezas de cartón con cola blanca, sin llegar a cortar por completo. Dejaré unas pestañas que ajustaremos después y cortaré a la altura necesaria para cubrir todo el alto de la lata. La idea de hoy es en colaboración con la web online Con Idea de Manualidades y Labores. Abajo en la cajita de información del vídeo os dejaré los enlaces a los diferentes materiales que utilicemos en el tutorial de hoy. Como vamos a forrar la parte exterior y la interior viene ya protegida por una capa antióxido ya que contenía alimentos, simplemente voy a darle imprimación a la parte superior de la lata, a la tapa, tanto por delante como por detrás, y al borde inferior o culete. Todavía no tengo claro si esta lata la voy a utilizar como maceta normal y corriente o portamacetas. En cualquier caso, antes de haberle dado la capa de imprimación, debería haber hecho estos agujeros. Con un simple punzón voy presionando y le hago unos pequeños orificios en la parte inferior que permitan después drenar el exceso de agua en el caso de utilizarlo como una maceta normal. Y después vuelvo a cubrir con imprimación los desconchones que he realizado con el punzón. Sobre el cartón corrugado voy a realizar decoupage y utilizaré un precioso papel de arroz de la marca Estampería con un diseño de lavandas que me encanta. Podemos hacerlo de dos maneras: pegando primero el cartón a la lata y realizar después el decoupage, o como en mi caso, que voy a realizar primero el decoupage y después pegaré el resultado sobre la lata. Yo he creído que hacer el decoupage sobre plano, ya que la superficie es tan ondulada, me va a facilitar la tarea. No es nada fácil. Comienzo de manera tradicional extendiendo una fina capa de medium especial para decoupage de la marca Artist sobre el cartón y colocando y presionando con un plástico por encima. Pero realmente no consigo que el papel se adapte bien a toda esa ondulación del cartoncillo. Pese a ir poco a poco e intentando presionar bien, se van generando pequeños huecos entre el fondo y el papel de arroz. Recorto el papel de arroz directamente con una tijera para adaptar el resto del diseño a la superficie. No me disgusta, pero no se marca bien por completo la forma que tiene esta superficie. Así que la segunda parte del papel la voy haciendo de una manera diferente, ayudándome de 2 plegaderas y un papel plástico protector por encima. Voy extendiendo el medium sobre la superficie del cartón, adapto y acoplo, pero voy pasando la plegadera por esos canalillos del cartón y ajustándolo
perfectamente para que se vayan marcando lo mejor posible. Creo que siguiendo los pasos de esta segunda opción voy consiguiendo una mejor adaptación del papel a la superficie. No obstante, creo que este sistema, si vuelvo a utilizar un papel o cartón de este tipo, tengo que mejorarla, porque con una servilleta esta técnica sería imposible. Estoy manipulando mucho el papel decorado, el papel de arroz es muy resistente y me está permitiendo realizar todos estos pasos puntualmente, pero con una servilleta creo que hubiera fracasado a la primera. No llego al final del cartón porque he cortado un trocito un poquito más largo del diámetro exterior de la lata y así ajustaré mejor tanto el papel como el cartón cuando lo acoplemos. Como siempre, una segunda capa del mismo medium especial para decoupage por encima del centro hacia afuera para fijar y proteger el papel y además eliminar arrugas o burbujas de aire, que ya hemos visto que en la primera parte del cartón va a haber unas poquitas. Voy a dejar secar muy bien este primer decoupage sobre el cartón y mientras realizar el mismo proceso sobre la tapa, utilizando una servilleta con los mismos motivos, unas lavandas. Utilizaré el fondo de la lata para sacar el patrón redondo de las dos piezas que necesito y recortaré con una tijera. Retiramos los dos papeles no impresos de la servilleta y realizaremos un decoupage normal tradicional. Extenderé una fina capa de medium sobre la superficie, acoplaremos la servilleta, un plástico por encima para fijar bien y una nueva capa de medium para decoupage. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores, me ayudaréis además un montón. A todos y cada uno de vosotros que me acompañáis en esta andadura, muchísimas gracias. Ya han secado ambos decoupages, el cartón sigue siendo flexible y se adapta perfectamente al contorno circular. Para pegarlo voy a utilizar pegamento tipo block. Podemos utilizar también silicona fría, silicona caliente o incluso cola blanca. Iré extendiendo el pegamento y colocando el cartón sobre la superficie a pequeños tramos. Incluso en algunos momentos puntuales me ayudaré de silicona caliente que seca de manera inmediata para que quede el cartón fijado y no se mueva mientras voy realizando este proceso. Al llegar al final, ya sí recortaré lo que me sobra del cartón y adaptaré el resto del papel de arroz para que justo esa franja quede lo más disimulada posible. Vamos ahora con los motivos y detalles que realizaremos con pasta de secado al aire, pasta dash, para decorar nuestra superficie. Para trabajar este tipo de pastas es conveniente siempre darles un poquito de calor, trabajarlas antes de empezar a hacer o realizar nuestras figuras, bien sean a mano o con moldes. Y una vez que la pasta tiene la consistencia adecuada, tiene calor, es flexible, no se nos va a agrietar, ya podemos trabajarla de la manera que deseemos. Y comenzaré sin utilizar ningún molde. El borde interior de la lata ya la tengo forrada con este sistema. Vamos a hacer lo mismo sobre la parte exterior y es muy sencillo. Realizaré un rulo a partir de una bola de pasta sobre el tapete.
haciéndolo rodar con ambas manos sin mucha fuerza para que esta fina tira de pasta no se rompa, y cuando tenga tanto el largo necesario como el grosor adecuado, utilizaré los restos de cartón corrugado que nos habían quedado para marcar la forma ondulada que tiene. Colocaré por encima boca abajo y presionaré suavemente, de manera que esta forma tan particular se quede marcada sobre la pasta. Para pegar la tira resultante a la lata, simplemente necesitamos cola blanca de carpintero. Iremos pegando y adaptando la pasta a la superficie, y es muy importante mantener las manos o yemas de los dedos humectadas con cierta humedad para ir trabajando la superficie, que ésta no se agriete, no estirar demasiado la pasta para que al secar, como siempre tiende a encoger un poquito, esta no se abra. Y cuando hayamos terminado nos quedará una especie de tejadillo curioso sobre el borde. Recurriré ahora a un pequeño molde de silicona para hacer unas pequeñas orlas, rellenando la figura con pasta, retirando el exceso, y como las piezas son muy chiquititas hay que tener un poquito de cuidado y paciencia para sacarlas, que no se nos estropeen, y las pegaré sobre la anilla de la tapa, una a cada lado, usando de nuevo cola blanca. Con 4 piezas he cubierto toda la anilla y también relleno la parte central con otra piececilla realizada con la misma pasta. Ahora toca dejar secar muy bien antes de continuar para no deformar todas estas piezas. Con pintura acrílica en color morado, brezo, vamos a dar color al borde realizado con pasta. Diluyo la pintura con un poquito de agua para hacerla más líquida. Voy pintando pequeños tramos y con una toallita húmeda retirando el exceso, ya que solo quiero darle un pequeño toque de color a la superficie y que se quede marcada esas ondulaciones de la pasta. Siguiendo los mismos pasos y utilizando pintura en color verde en un tono aguacate, pintaré las decoraciones que hemos realizado sobre la chapa. Para decorar el contorno inferior de la lata no me decidía por nada. Finalmente he decidido utilizar restos de una puntilla acrílica que tengo por aquí, que como sabéis se realiza con estas masillas tipo Acrylex y que me habéis visto realizar y utilizar en proyectos anteriores en el canal. Voy a echar mano de restos de estos proyectos anteriores y en la misma gama de color pintaré con pinturas acrílicas. No quiero un color demasiado oscuro y por tanto al brezo le incorporo pintura acrílica blanca. Una vez ha secado esta primera capa, para darle un aspecto empolvado, una aguada con pintura acrílica blanca por encima. Iré extendiendo la pintura y retirando con una toallita húmeda y obtendremos una puntilla con aspecto desgastado.
Mientras va secando, protegemos todo el trabajo que llevamos hasta ahora con una capa de barniz acrílico en acabado satinado. También podríais utilizar un barniz acrílico en spray o un acabado diferente, mate o brillante, el que más os guste. Con pintura acrílica blanca y una espátula le vamos a dar unos puntos o toques de luz a nuestro proyecto, dejando pequeñas cargas en las ondulaciones del cartón y bordes, sin mucha precisión ni insistencia. Y con los restos de pintura que han quedado sobre el tapete, diluyo con agua y le hago un pequeño salpicado a la tapa por ambos lados. Con un morado muy oscuro, color cardenal de Artis, profundizaré un poquito en algunos puntos de todo este proyecto, en los bordes de la tapa, en los bordes de la pasta, para simular esa profundidad o envejecido, y en el borde inferior para que cuando acople la puntilla sintética quede un poquito más de fondo oscuro. Y lo haré a pincel seco, descargando muy bien las cerdas del pincel sobre un papel absorbente para que no tenga mucha carga de pintura y no manchar en exceso. Si nos pasamos, siempre podemos utilizar una toallita húmeda por encima, puesto que nuestro proyecto está ya barnizado y protegido con una primera capa de barniz. Para pegar la puntilla utilizaré de nuevo el pegamento tipo block. Iré tensando muy bien la puntilla para que se adapte perfectamente a la superficie, ya que no queda exactamente recta, sino un poquito abombada, adaptándose perfectamente al borde inferior, que es un poquito más estrecho que el superior, que tiene ya el cartón corrugado. Me encanta cómo se adaptan estos materiales entre sí. La parte inferior se va a quedar tal cual. Si lo utilizo como macetero o como un portamacetas, en cualquier caso no se va a ver. Pero creo que le va a aportar un extra y además va a quedar muchísimo mejor si le incorporo unas patitas. Unas sencillas y simples bolas de madera. Son abalorios ya barnizados que me ha regalado mi amiga Meli porque ya no iba a utilizarlos. Pues como veis, yo sí que les voy a dar uso. De nuevo unas gotitas de pegamento tipo block, dejaré secar de pie para que nuestra lata después no cojee y paso ya a mostraros el resultado final. Estos mismos pasos podremos adaptarlos a cualquier superficie, una caja de cartón, por ejemplo, un tarro de cristal. Pese al aspecto antiguo o vintage romántico de este trabajo, no es un trabajo oscuro. Es un proyecto con mucha luz. Quería evitar todas las pátinas oscuras, sepias o vintage propias de este tipo de trabajos. Pero estoy segura que si las hubiera utilizado también hubiera quedado un trabajo precioso. Bueno, familia, me despido. Espero que os haya gustado y entretenido la idea de hoy. Y como siempre, que os inspire en vuestros proyectos. Nos veremos la semana que viene. ¡Chao!